Hola, ¿qué tal? Bueno, de nuevo por acá. Quedé con ganas de decir algo más sobre esta experiencia para compartir y es que desde este ámbito, ¿no? El ámbito de la educación y en particular de la educación secundaria, nos interesa particularmente poder no solo observar, sino también pensar los cuerpos adolescentes, su construcción. Había dicho desde la definición de Leticia González que el cuerpo es en y para la relación con un otro, y, y desde esta idea se entiende esta constructividad corporal. Ella lo va a plantear, ¿no? Como al principio de la vida, en los primeros años, como en tres momentos, un cuerpo, al principio un cuerpo tónico, luego nos va a hablar de un cuerpo instrumental y por último de un cuerpo cognitivo. Y estas tres dimensiones van a estar, estos tres cuerpos que llaman, van a estar formando una totalidad, y- pero cuando uno lee su texto, que es este, Pensar lo psicomotor, en el primer capítulo, ¿no? De la constructividad corporal, el- aparecen como esta secuencia y es interesante estas tres dimensiones, ¿no? Lo tónico, lo instrumental y lo cognitivo. También pensarlo desde otro texto que también lo nombré y es un clásico de Daniel Calmels, este texto que es la psicomotricidad. Él va a plantearlo como tres dimensiones y en una construcción permanente. Él va a hablar de una dimensión motriz instrumental, emocional afectiva y práctico cognitivo. Y me gustaría leer algo cuando él dice, lo que interesa a la psicomotricidad es la integración de estas tres dimensiones, entendida como procesos de construcción permanente. Dice, y después dice, en cada una de estas dimensiones se establece un pasaje, en la cual la motricidad se hace instrumental, lo emocional da pie a la conformación de los afectos y el conjunto de praxias deviene en conocimiento. De ahí esta propuesta de motriz instrumental, del primer pasaje que nos habla, emocional afectivo, el segundo pasaje, y práctico cognitivo. Pero bueno, es esto que digo así como muy básico y muy sintético, es para decir, bueno, cuando decimos de pensar los cuerpos de los adolescentes y también los cuerpos de los adultos y también las interrelaciones entre eh, los y las adultas presentes en el ámbito educativo y los y las adolescentes. Pero particularmente yo venía señalando esto de la adolescencia temprana, quienes son los que inician eh, en este andar por la escuela secundaria, tener presente esas tres dimensiones. Quizás porque lo señalo, porque las escuelas han hecho su andar, su camino, priorizando y a veces miran teniendo ojos solo para lo cognitivo. El- entonces, desde ahí me parece interesante. Y ahí hay algo más, que es Claudia Ravera, que es una psicomotricista uruguaya, dice algo re interesante para mí, eh, porque refiere a aquellos campos disciplinarios donde la psicomotricidad se fue armando y fue abrevando también. Y, y voy a leerlo, ¿no? Dice, porque ella suma o piensa el concepto de cuerpo con dos palabras claves, deseo y acción, y se va a referir al psicoanálisis y a la psicología psicogenética de Piaget. Dice, estas dos palabras claves, deseo y acción, son fieles representantes de las grandes teorías del desarrollo afectivo y cognitivo, o sea, del psicoanálisis y de la epistemología genética. Pensando en la importancia del deseo en la construcción del cuerpo, podríamos sostener junto a Alicia Fernández que el organismo, transversalizado por el deseo y la inteligencia, conforman una corporeidad,
un cuerpo que aprende, goza, piensa, sufre o actúa. Bueno, creo que cuando uno se pregunta eh, por el lugar del cuerpo en la escuela y particularmente en la escuela secundaria, estas tres dimensiones planteadas por tanto Leticia González como por Daniel Calmels, más este aporte, ¿no?, que nos lleva a pensar también desde el deseo y la acción, y lo que concluye con esta cita de Alicia Fernández, que la vuelvo a leer. ¿Se acuerdan que decíamos la diferenciación entre organismo y cuerpo, ¿no? Entonces dice, pensar entonces el organismo transversalizado, cruzado por el deseo y la inteligencia. Dice, entonces conforman una corporeidad como ese lugar de unidad, una unidad no acabada, claramente, ¿no? Una corporeidad que también está cruzada por la falta. Dice, como un cuerpo que aprende, goza, piensa, sufre o actúa. Y eso es lo que sucede en la escuela. Nuestros cuerpos también no solo aprenden, gozan, piensan, sufren, actúan. Entonces, y además todo esto también cruzado por las variables sociales, culturales, históricas. Por eso, vuelvo a decir, hablamos de adolescencias en plural. Si bien hay el uso del término adolescente, Juan Mila habla de, hablar de adolescente sería hablar de una entelequia. Es verdad, podemos decir también que es un sujeto epistémico poder hablar, porque hay cuestiones comunes, pero cuando cruzamos con las variables históricas, sociales, y Celina Marini también nos habla de la cultura afectiva del propio entorno. O sea, cruzado por todas esas variables, los cuerpos adolescentes, además de ser sujetos únicos, eh, ¿qué mirada nos dan de esos cuerpos? Entonces, a mí me gustaría decir, como también lo hemos venido reflexionando, en particular con una de mis compañeras con la que hicimos la diplomatura de psicomotricidad y educación, poder comprender el cuerpo de los adolescentes, ¿no?, de las adolescencias, como una construcción en relación, transversalizado por el deseo y la inteligencia y por las variables del entorno cercano y social. Dice, no solo los cuerpos adolescentes, o sea, también la conciencia y vivencia de nuestros propios cuerpos, cuerpos adultos y de adultas que habitamos el espacio escolar. Me parecía interesante traer acá a este intercambio, empezar, o sea, con ese concepto tan relevante para nuestro campo disciplinar como es el concepto de cuerpo. Después también pensar cuando decíamos estos talleres con los que vamos como haciendo experiencia en la escuela y decíamos este movimiento instituyente de la psicomotricidad en el ámbito educativo de la escuela secundaria, nos pasa que cambiamos la mirada, porque además es el cuerpo con todas las dimensiones que dije, con todas las variables que lo cruzan, sumado al cuerpo en el espacio y el cuerpo en el tiempo. Y ahí se va como complejizando y que la idea del complexus como entramado, ¿no? No como algo que se complica, sino como algo que se entrama. Entonces, poderlo mirar desde esa trama, como decíamos, un cuerpo que se construye en relación, que es para la relación, es en la relación con un otro, que está cruzado por una cultura afectiva, con una cultura también sociohistórica, el, que está ubicado en tiempo y espacio, y no solo eso, sino que ocupa el tiempo y el espacio. Por eso hablamos de las pausas, ¿sí? Por eso hablamos de los pasajes. Y retomo esta idea de entender, no ya como se entendía hace tiempo, la adolescencia, vinculándola con el verbo adolecer, como padecer, como se padece una enfermedad, lejos de eso, entendiéndola como
una etapa, pero una etapa que es un pasaje entre la infancia y la adolescencia. Y retomo la idea también que decíamos de Averasturi, de duelo, que nosotros tratamos de pensarlo el- desde claves, desde la psicomotricidad, ¿no? Entonces por eso hablábamos también de un desorganización y reorganización tónico-postural. Y ahí aparece el cuerpo tónico. ¿M? Y ese cuerpo que en los primeros tiempos eh, nos va a traer el tema de ese diálogo tónico de mamá o quien cumple la función materna y bebé, que se van acomodando esos ajustes y desajustes en las posturas, ¿sí? Que van armando cuerpo, que van dando envoltura. Bueno, eso también se ve en la escuela con los adolescentes, sobre todo por el cambio en su cuerpo, por el pasaje por la pubertad, por ese crecimiento repentino, el famoso estirón, un esquema corporal que cambia, un cuerpo que se muestra torpe, y no hay una torpeza, es un cuerpo que se muestra torpe, ¿sí? Un cuerpo que empieza, necesita volver a armar borde. Entonces, hablamos de esos estudiantes que caminan por el pasillo y están uno encima del otro y se chocan y no miden y buscan el cuerpo de un otro para armar borde. ¿Mm? Digo, todo eso nos permite pensar en los cuerpos en la escuela secundaria y también mi propia vivencia. ¿Mm? Después vamos a ir trayendo otros conceptos. Hay un concepto que también es clave en la psicomotricidad, que es el de disponibilidad corporal, y hace mucho al lugar de los adultos y las adultas en la escuela. Y también otro texto, en otro concepto que nos regala Daniel Calmel, que es de la función corporizante del adulto, que Mara Lesbegueris lo trae también y le suma la posibilidad de una función descorporizante de los adultos. Y es muy interesante pensar ese lugar en en la vivencia, como decíamos, de adolescentes que están viviendo sus procesos de sexuación, de identificación, de la necesidad de esa relación con ese adulto, bueno, cómo se pone en juego la disponibilidad corporal de ese adulto, la función corporizante de ese adulto. Bueno, quedan todas planteadas e iremos intentando abordarlas en próximos videos. Bueno, gracias por estar ahí y espero se animen al intercambio. Un abrazo.